Amigos en todo el país, siendo las 8 en punto de la mañana, les damos la bienvenida a Mesa de Análisis, un programa del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los saluda Alberto Franco. Usted está en sintonía de 1190M en radio, canal 42 en UHF o 74 en TV Cable y en todo el país en nuestras propias frecuencias. El doctor Alfredo Palacio, expresidente de nuestro país, se encuentra en nuestro estudio. En él confluyen dos condiciones, la del médico, y muy reconocido en este campo, y la de un hombre preocupado por la condición de nuestro país, por haber vivido el poder político y haber participado de una u otra forma en el quehacer político. Le agradecemos por estar con nosotros y trataremos de llevarles a ustedes en este breve espacio un mensaje de ambos lados de la actividad de tan distinguido personaje. Doctor, nuevamente, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Doctor Palacio, esta condición tan especial del ser humano, usted escogió ser médico desde su juventud y a eso se dedicó. De repente brinca a la política, pero ese salto fue de repente o Alfredo Palacio siempre tuvo inquietudes políticas a lo largo de su vida de médico. En primer lugar, muchas gracias, abogado, por su gentil invitación. Es un honor estar en un medio de comunicación altamente académico y desde este pináculo de la ciencia y de la academia poder dirigirme a mis compatriotas. Es un privilegio y es un honor. Gracias por su palabra, doctor. Tiene una relación muy íntima. Probablemente el médico es la profesión que más cerca está del dolor humano y el político tiene que estar muy cerca del sufrimiento de la gente. Entonces están demasiado intrincados el uno con el otro para poder marcar una diferencia. Todas las mañanas un médico se despierta y tiene que ir a la sala del hospital o al laboratorio o a su consultorio o al aula universitaria, siempre procurando buscar cuál es la solución para tal o cual enfermedad. Eso hace un médico bien hecho. ¿Qué hace un periodista bien hecho? Usted también probablemente se tiene que levantar más temprano y con la misma preocupación va a ver cómo tal vez esos descubrimientos de los médicos llegan a una mayor cantidad de la gente. Ambos, ese médico y ese periodista, están haciendo política. Cuando se ejerce el poder político es llegar a tener la oportunidad de hacer ese beneficio que uno lo puede hacer para unas pocas personas, para toda una nación. La política se vuelve entonces una pasión, una vocación de servicio. Y en Alfredo Palacio, médico en ejercicio nuevamente luego de su ausencia política, ¿sigue vibrando la política por dentro? Sí, por supuesto que sí. Lo que no vibra ni nunca lo hizo fue la búsqueda del poder político o del cargo o del puesto político. Eso no lo busqué nunca. Siempre que ocurrió el cargo o el puesto o la oportunidad me buscó a mí. Yo nunca busqué nada, pero nunca puedo rehuir responsabilidades. Y siempre necesariamente estoy haciendo planteamientos de nuevas formas de vivir la vida. La primera obligación de la vida es ser feliz. Esa es la primera obligación que existe. Y en esto, pues, son muchas las actividades humanas a las que contribuyen. Mi profesión, mi especialidad contribuye mucho a eso desde la cardiología. ¿El ser feliz tiene una identificación en el fondo o por encima o al medio con el summa causae? Sí, tiene mucho que ver, expresado de una o de otra manera. Pero lo fundamental es que la primera obligación de la vida es ser feliz. ¿Cómo ser feliz? Es, en primer lugar, ejercer la vida, es vivir la vida intensamente, abrir las puertas del corazón a todo. Sigo creyendo que por encima de la cabeza está el corazón. Sigo creyendo que la cabeza puede a veces distorsionar hechos. El corazón no miente nunca. La cabeza puede olvidar datos, fechas, onomásticos. El corazón jamás olvida. ¿Como cardiólogo o como romántico? Bueno, soy un romántico empedernido. Para ser político hay que serlo. Y creo sinceramente que soy un buen cardiólogo. Eso no lo digo yo, lo dice todo el mundo, no solamente usted. Muchas gracias. Dentro, haciendo vamos a ir de un lado a otro, entre la política y la medicina.
En el campo de la cardiología, doctor, que usted está tan involucrado en este momento, eh, ¿cómo ve el pueblo ecuatoriano? ¿El ecuatoriano, hombre y mujer, sí tiene una preocupación por su corazón? No, creo que nos falta mucha educación y entra allí la responsabilidad de todos, no solamente del poder político, que lo tiene, y muchísimo. El poder político no puede olvidar esa responsabilidad. Pero la tenemos también los médicos, la tienen los medios de comunicación, la forma en que nosotros tenemos que llegar a aquello. En primer lugar, definir si realmente estas enfermedades del corazón son tan devastadoras como comúnmente se cree. Y si es tan devastador, ¿es eso curable? O mejor aún, si eso es prevenible. Yo creo que la ciencia ha avanzado tanto ahora que los cardiólogos estamos en una capacidad extraordinaria, como nunca antes, de curar las enfermedades del corazón. En cambio, creo que venimos fracasando y mucho en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. El asunto de la prevención no es una política que se debe manejar desde el Estado en cualquier país que sea independiente del Ecuador o cualquier país, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera. Sí, debe manejarse desde el Estado, pero debe manejarse desde todo punto de vista. Es decir, un consultorio, un especialista en cualquier área de la medicina tiene que, además de su especialidad, ejercer atención primaria de la salud, de manera que podamos hacer medicina preventiva. Como les decía, no se trata de curar simplemente un infarto y salvar vidas. Eso lo estamos haciendo y con bastante éxito en todo el planeta y en Ecuador también. Hay desigualdades, porque sigue siendo una medicina muy costosa. Pero donde tenemos un fracaso rotundo hasta este instante es en la prevención, que a esa persona no le dé el infarto. Evitar el infarto. Y este es el valor de estos programas. El sistema de medicina que se está implementando en el país, parece que hay una fuerte inversión en el tema, incluso en este momento se acaba de declarar una emergencia médica que lleva a inyectar 400 y más millones de dólares en el sistema. ¿Sí está manejando una política preventiva integral? ¿Tiene falencias? ¿Usted como médico lo ve? ¿Cómo lo ve? No, yo creo que tiene falencias y falencias muy serias. Y debo aplaudir, sin embargo, algunos de los aspectos de los programas de salud que tiene este gobierno. Y no quiero sonar presuntuoso, pero cómo no aplaudirlos si fueron ideas que partieron de propuestas mías y propuestas que afortunadamente se mantienen. ¿Qué es lo que me llevó a mí a la política? Mejor dicho, al ejercicio político. Primero al Ministerio de Salud y luego participar en una campaña electoral como candidato a vicepresidente, fue el aseguramiento universal de salud. Nuestro sistema de salud es obsoleto, terminó, caducó, ya no hay parches, ya no es esparadrapos, ya no hay emplastos. Necesitamos un nuevo sistema de salud. Y esto es el aseguramiento universal de salud. Todo el mundo debe tener su seguro. Esto es lo que me lleva al ejercicio político. ¿Cómo hacer un aseguramiento universal de salud? Aprovechar todos los subsectores como proveedores de salud y aprovechar todos los seguros que existen para que todos los proveedores puedan utilizar a los diferentes seguros y la persona tenga la libertad de elegir a dónde se atiende siempre por cuenta de su seguro. Pero eso con una condición, medicina preventiva. El pobre no paga su seguro, pero sí tiene la obligación de seguir ciertos requisitos, ciertos requerimientos de medicina preventiva para ganarse la gratuidad de su seguro. Esto a la larga sale más barato y ahorra vidas. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Tomó mucho de ese aseguramiento universal de salud para contratar algunos subsectores y descongestionar hospitales. Pero si concomitantemente con eso no se crea todo el sistema del aseguramiento, va a ocurrir lo que hoy pasa, en que esos hospitales no alcanzan para atender la extraordinaria demanda que tiene el pueblo ecuatoriano. Cuando usted fue presidente y estableció como política la creación del sistema de aseguramiento universal, ¿hasta qué punto llegó? Bueno, llegamos bastante.
Afortunadamente yo tuve un gran asesoramiento de universidades norteamericanas, principalmente, fundamentalmente, Universidad Johns Hopkins. No fue solamente ello, fue Stanford también y fue Harvard. Pero con Johns Hopkins llegamos a hacer un blueprint, una propuesta que sirvió de base a la reforma a la ley de salud de en la el ley país, de salud, que claro. cambió, y eso permitió que luego planteáramos el aseguramiento de salud. Ahora bien, con eso, con ese aseguramiento, nosotros llegamos en la Presidencia de la República a la descentralización del concepto e hicimos convenios con 3 municipios, el municipio de Guayaquil, el municipio de Cuenca y el municipio de Quito. Y con ellos iniciamos el aseguramiento universal de salud y logramos asegurar a 1 millón de personas. Eso ya no continúa en este momento. No, eso no ha continuado. El programa de aseguramiento universal, entonces, luego de que usted lo inició, avanzó bastante, en este momento está totalmente dejado de lado. No totalmente, porque como les decía, se han hecho este tipo de convenios con distintos subsectores. Son convenios menores. Pero que se basan en el principio de lo que era el aseguramiento universal de salud, pero que es insuficiente. Necesita tener una concepción más panorámica y más amplia, que obviamente está escrito, está publicado en la Presidencia, lo publiqué como salud, un derecho de todos, de manera que está a disposición de este o de cualquier otro de los gobiernos. O sea que no se quedó implementado como una política de Estado. No quedó implementado como una política de Estado, desgraciadamente. ¿En qué falló para que no se implemente como política de Estado? Bueno, falló en que necesitamos que cada presidente no tenga el complejo de Adán. Sí, hay muchas cosas que cada gobierno necesita implementar como cosas nuevas. Pero es necesario que algunos gobiernos entiendan que algunas de las cosas que empezaron otros pueden ser buenas, se pueden seguir perfeccionando. ¿Faltan médicos en el Ecuador, doctor? Sí, faltan médicos en el Ecuador. Faltan médicos en el planeta entero. Necesitamos más médicos, necesitamos más especialistas, necesitamos, un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial necesita un nuevo instrumento, que es la biología. La biología está dejada de lado. En el orden mundial solo se considera el derecho internacional y la economía planetaria. La biología ha sido olvidada y esto es un desastre. Es un desastre porque esto no permite que nosotros tengamos suficientes recursos para invertir en la investigación de fármacos nuevos y esto los convierte muy costosos. Sin embargo, sí tenemos muchos recursos económicos para gastar en armas. Lo que nosotros gastamos en armas en este planeta, créame, es muchísimo más que todo el presupuesto de Naciones Unidas y de Organización Mundial de la Salud juntos. Y probablemente que las transnacionales, empresas de productos farmacéuticos. Por lo tanto, necesitamos hacer un viraje ahora que podemos, en la concepción del orden mundial. Y esto tiene que partir de la biología. Yo señalo, no necesitamos una revolución, necesitamos una metamorfosis. Necesitamos que esta oruga horrible que hoy día vivimos de pobreza, de miseria, de enfermedades, de militarismo y de armas, que es una oruga, parece un tanque de guerra, se transforme en una crisálida y se convierta en una mariposa. Es decir, no necesitamos una revolución, sí necesitamos una metamorfosis. Definitivamente acaba de hablar Alfredo Palacios, el soñador. Hacemos la primera pausa en Mesa de Análisis y regresamos con este diálogo con el expresidente de la República, doctor Alfredo Palacios. Está bien recurrir a una consulta y vamos a tratar sobre algunos temas políticos en lo siguiente.